Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, principalmente esta narración que es una conjura contra Pablo, lo quieren matar. Estamos en el capítulo 23 del versículo 12 hasta el versículo 22. Al día siguiente los judíos se confabularon y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo. Vea, ¿verdad? El versículo 12. Yayucana, vea, venda y puacay, vaya, lleva a Pablo. Todo lo que Pablo en esa primera parte también, cuando es presentado ante el Sanedrín, él se presenta y dice directamente lo que él siente, que siempre dice, me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. Es decir, va, ese la yapola y vaya, pellemínase. Apeando gustaima hoy porque él ya comienza hablando de esta manera y eso no le gusta al sumo sacerdote. Lo que estaban a su lado, dice el sumo sacerdote, Ananías, ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Donde Pablo la imagínense, pero Pablo también reacciona y blasfema contra el sumo sacerdote. Entonces le dice, Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Te sientas tú para juzgarme según la ley y contra la ley mandas que me peguen. Bueno, y así continúa. Es muy interesante. Ciertamente que esta es una narración teológica muy interesante de parte de Lucas. Primero, luego que el comandante, ¿verdad?, de la cohorte sea el que llame a los sumos sacerdotes, a todo el Sanedrín, para reunirse, que tengan una deliberación sobre la suerte de Pablo. Eso es muy improbable. Y así, muchos otros elementos, ya estudiamos, allí brevemente, que tenemos todo ahí, Ñande Yarañe, YouTube, dentro de la colección del Nuevo Testamento, nuestros cursos bíblicos. Y después entonces continuamos aquí, vemos la conjura para matar a Pablo. Estamos nosotros en este versículo 13. Pero miremos antes, ¿verdad? Lo que dice, eran más de 40 los que hicieron el compromiso en esta conspiración. Eran más de 40 los que hicieron esta conspiración. Y bueno, eran muy celosos entonces. El celo, todo lo que es celo. El celo es una situación enfermiza. Por eso que es muy difícil también de curar, queridos amigos, todo lo que es lo
la celosía, el ser celosos, porque el ser celosos absolutamente no tiene un agarradero racional. De que tú eres, no, toco esto, todo es desde un sentido racional, pero el sentimiento, la ñandeña, ñandúa, y más aún a lo que nosotros le llamamos el celo, queridos amigos, no es racional. Y el celo no es solamente en el sentido del amor de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, sino que muchas otras celosías. Por ejemplo, el ser celoso porque otro triunfan, de triunfar, ser celosos de un cargo, de un puesto, ser celosos porque de hipotai otro yapó landere, yapó aveía lleva, o porque el otro es mucho más conocido, o le quieren más, o porque tiene otras cualidades y actitudes, la de coña, ¿entienden? Y entonces ahí se nos viene el celo. Aquí, queridos amigos, el celo, entre comillas, que nosotros estamos mirando aquí es por el mismo judaísmo, es decir, el aparato doctrinario, digamos, del judaísmo. Se les muestra así, porque también de Pablo nosotros decimos, y él mismo dice, ¿verdad? Siempre fui un fariseo celoso por las leyes, y justamente por eso él después persigue a los cristianos. Se dan cuenta que la celosía muchas veces puede ser positiva también, ¿verdad? O sea, en el sentido de que te da vida y hace que vos te muevas y hace que vos hagas algo. Pero la celosía negativa, o peatuñan de yoguete, entero te aveñan de yoguete, ese yoguete, ¿por qué? Y porque justamente lo único que hace es descomponer todo un camino, todo un proceso que dentro de la lógica nosotros siempre trabajamos, ¿verdad? Porque nosotros nos movemos también dentro de una lógica. Y como el celoso no tiene lógica, entonces destruye todo. Y esto es lo que esta gente está queriendo hacer, ¿verdad? Contra Pablo. Entonces ellos sienten como una envidia, como un problema grave contra Pablo. Y entonces ahora imagínense lo que quieren hacer. Lo quieren hacer desaparecer. La muerte para Pablo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Caminando pronto la encontrarás. Si de los errores siempre aprenderás, es parte de tu vida, te tienes que levantar. Es que el sol tras las nubes siempre va a ocultar el paisaje más hermoso que ellos jamás verán. Porque en Jesús tus problemas se solucionarán, tus angustias en alegría pronto se convertirán. Y ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Tengo que intentarlo una vez más, aunque mis manos me duelen.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En su audiencia general, el Papa volvió a pedir la paz en Ucrania. Esa mañana le presentaron la cifra de fallecidos en la guerra. Tanto es así que al terminar la catequesis pública semanal dijo lo siguiente. Oggi, presto al mattino, ho ricevuto le statistiche dei morti in Ucraina. È terribile. La guerra non perdona. La guerra è una sconfitta dall'inizio. Preghiamo il Signore per la pace, che ci dia pace a tutti noi. Francisco lleva criticando el mercado de las armas mucho tiempo. Cada vez que tiene la oportunidad, vuelve a hablar de los problemas que trae la venta de material bélico. C'è una cifra, fratelli e sorelle, che deve spaventarci. Gli investimenti che oggi danno più guadagno è nelle fabbriche di armi. Guadagnare con la muerte. Uno de los temas de esta audiencia ha sido también el matrimonio, concretamente la importancia de meter a Dios en la pareja y de preparar la fe de los esposos para ello. Non sarebbe malo perciò se accanto alle informazioni di natura giuridica, psicologica e morale che si danno nella preparazione dei fidanzati al matrimonio si approfondisse questa preparazione spirituale, lo Spirito Santo che fa l'unità. Una vez más, miles de personas llenaron la plaza de San Pedro, donde no faltaron ni la tradicional vuelta en el papamóvil ni saludos institucionales. In deutscher Sprache. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti.
Te conocí y te amé. Te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. 24º Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando el capítulo 13 hoy, o mejor dicho, el versículo 13 del capítulo 23:13. Eran tan celosos que hicieron un juramento de no comer o beber hasta que Pablo muriera. Entonces, para el año que está en el bloque anterior, el ser celoso, pero de una manera enfermiza, nos lleva a estas barbaridades. ¿Verdad? En el aspecto de personas que le matan a su pareja, ¿por qué? Y por celos. Pues ya les dije, ya no es racional. Alguna vez ella decía, no, pego pecha, eso te juego, y mi supea, pepe, pillata, y no. Y tú, o pende de yucande ahí. ¿Por qué? Porque es enfermiza la situación. Miren aquí qué es lo que ellos están tramando. Quieren la muerte de Pablo. Pero ya esa huella anda y la coangañón te lleva de la muerte de Pablo. Ya en el capítulo 22, cuando ellos escuchaban el discurso de Pablo, dice, lo estuvieron escuchando hasta estas palabras, hasta que Pablo terminó su discurso. Pero entonces levantaron sus voces diciendo, quita a ese de la tierra, porque no merece vivir allá. Después cuando le llevan frente al Sanedrín, el objetivo era eso también. Quería saber, dice, pero Pablo utiliza una estrategia muy interesante en el versículo 6 del capítulo 23, en que sabía que existían o que estaban formando el Sanedrín, estaba formado por fariseos y por saduceos, cuando ya entendéis, con respecto a la doctrina, sobre todo de la resurrección, que no creen en los ángeles, los saduceos, ni en los espíritus, ni en la resurrección. A Pepe aprovechar, Pablo que es fariseo, va a Pepe, ustedes queridos amigos fariseos me están condenando a mí por nuestra propia creencia, nosotros creemos en la resurrección, y yo eso es lo que estoy proclamando. Desvía un poco Pablo la atención del problema esencial y fundamental de lo que podría significar o tendría que ser el tema de discusión de los miembros del Sanedrín. Bueno, eso fue lo que sucedió en esa primera narración, en esa primera parte del capítulo 23. Con de ella Esaina desde el versículo 12 y estamos en el versículo 13. Al día siguiente los judíos se confabularon y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo.
ya yucaba, ya voy a desaparecer, Andy Catuy la pecha, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces viene toda la problemática. Y el 13 que hoy subrayamos, eran más de 40 los que hicieron el compromiso en esta conspiración. 40, sé yo que, ¿verdad? Eso te da, la noción, ¿verdad? Te hace entender cuánta gente que oñemoína ve Pablo contra. Y entonces todo por lo que nosotros decimos, eran tan celosos que hicieron ese juramento de no comer o beber hasta que Pablo muriera. Este era un compromiso de alto nivel, queridos amigos, compromiso de alto nivel. A estos hombres no les faltaba compromiso o celo, pero su celo no conforme a la ciencia. Y el celo y la devoción por sí mismos nunca prueban que alguien está bien ante Dios. El celo y la devoción por sí mismos, o sea, el egoísmo, nunca van a ser prueba entonces de que nosotros estamos en buena relación con Dios. El celo quiere decir, queridos amigos, que nosotros no entramos, no entendemos cómo Dios, a través de su Espíritu, puede obrar en las personas. Por eso yo les digo, tenemos que entender, porque en todos los estamentos, en el estamento político, uno cela del otro, porque esto, que aquello, o hubo un buen pase, hay algunas propuestas interesantes, ¿verdad?, que se podrían hacer. No, pero él hace partido, entonces los celos, ¿entiendes? También en la iglesia, entre nosotros, pues no, porque porque pea muy orula y fondo, va esa pea pagarla y carnal, cualquier cosa, ¿entiendes? Los celos. Y eso es negativo, y más todavía cuando es un celo enfermizo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu Espíritu. Misericordia, Dios mío, por tu amor, por tu compasión borra mi culpa. Lávame a fondo de mi delito, de mis faltas purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, sin cesar mi culpa está ante mí. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón,
Vuélveme el gozo de tu salvación, con generoso espíritu afiánzame. Abre mis labios y proclamaré tu alabanza, oh mi Salvador. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu espíritu. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Así anunció la provincia de los dominicos en Perú la muerte de Gustavo Gutiérrez. El pensador es considerado como el padre de la teología de la liberación. Tenía 96 años. La corriente teológica que promovió fue una de las más polémicas que hubo en la Iglesia durante el siglo XX. De hecho, las tensiones con Roma fueron altas, como él mismo reconoció años después. Se estató un diálogo. Ha habido un diálogo con la Congregación para la Doctrina de la Fe. Fue un diálogo crítico, es verdad. En los años 80, la congregación presidida por Ratzinger analizó las corrientes teológicas que iban en la línea de Gutiérrez y expresó públicamente su preocupación. Advirtió contra el peligro de mezclar la figura de los pobres del Evangelio con la de los proletarios de Marx. Durante sus últimos años de vida, las relaciones con Roma mejoraron. Gustavo Gutiérrez entró en los dominicos con más de 70 años. En el año de la oración, la parroquia Niño Jesús de Praga nos invita a todos al precongreso eucarístico preparando el jubileo 2025. Nuestro tema, la Eucaristía, la oración más importante. Este sábado 26 de octubre, desde las 17 horas, concluiremos con la Eucaristía. No falte, sobre Herminio Maldonado, esquina Bruselas. Es invitación. Una mujer tan bella, llena de bendición, de corazón perfecto que a Dios enamoró. Coronada de estrellas, cubierta por el sol, es luz en las tinieblas y nos llena de amor. Me enamoró, su ejemplo y humildad me enamoró, su ejemplo y humildad. Ella es intercesora, es buena conexión, y puedo yo hablarle, todo lo lleva a Dios. Me enamoró, su humildad me enamoró, su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa, mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza, y ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Siempre ella estuvo atenta a la voz del Señor, ejemplo de obediencia y de verdadero amor. Me enamoró, su ejemplo y humildad me enamoró, su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano.
bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo pa' mi hija y pa' mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Ella es tan bella y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Y nos unimos a su canto, el que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos Santo, Santo, así también cantó María. Y nos unimos a su canto, el que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos Santo, Santo, así también cantó María. Y ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo va mi hija y va mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Y ella es tan bella y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Hey Sánchez, yo me enamoré. ¿Y tú? Con todo el corazón. ¿Qué tal tú, Alex? Yo también me enamoré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, capítulo 23, estamos en el versículo 13, queremos subrayar más, eran más de 40 los que hicieron el compromiso en esta conspiración, 40. Ya está, imagina, ¿verdad? Y lo que ellos dicen que no van a comer, se comprometieron con juramento a no comer ni beber, hasta no haber matado a Pablo. Cuando algo ñandeika tu con añama es solamente para aplicar, ¿verdad? A nuestra realidad. Vaya bañande ya tu ave ñande yo que cueran en nuestra sociedad. Los celos que nos matan. Allá me vive y música, los celos me matan, algo así. Allá. Pero muy bien, a bebé, camilla, ya me va a la ella. Pero nosotros tenemos que entender que al no ser algo racional, nosotros nos damos cuenta de que esto a nosotros nos pone en una situación bastante complicada, ¿verdad? Porque eso no se puede dirigir. Diga, tú ya dirigí, ¿ves? Porque eso justamente sale fuera de la razón. Fíjate que también con algún psicólogo, etcétera, entendido de estas cosas, humillan de todas las raíces, ¿verdad? Cómo es que nosotros después nos volvemos celosos. Normalmente, un aspecto es aquello de no conocerse a sí mismo. Y eso es lo que te vuelve después celoso. Es decir, vos no estás seguro de vos mismo. Entonces eso te vuelve celoso. Porque al no estar seguro de vos mismo, entonces todos los otros se te vuelven contrarios. Todos los otros entonces son para vos enemigos, en el sentido de que te pueden superar o pueden hacer algo que vos no sabés hacer. Entonces vos te volvés inseguro. Vos no sabés quién sos, no sabés lo que verdaderamente podés hacer y cómo lo haces. Entonces el celoso, de aquí para allá es superficial, etcétera, ¿verdad? Y después no sabe mantener porque le falta esa personalidad y esa
seguridad en sí mismo. La te puede poner más bande, ahí puede poner, eva la hija tú ella po, ahí ya puedo ponerla ella po, entonces no hay ningún problema. Porque te vas a volver entonces ahí que los otros te hacen como una competencia y hambre luego a pebeño bueno. Entonces somos nosotros mismos, ¿verdad? Quienes nos vamos perjudicando interiormente. Entonces, el hecho de que el celo, decíamos, y la devoción por sí mismos, nunca prueban que alguien está bien ante Dios. Que alguien está bien ante Dios. ¿Por qué? Y porque Dios pues nos dio a nosotros el raciocinio y la capacidad de utilizar nuestra inteligencia. Ese era uno de los elementos esenciales de ser imagen de Dios. La inteligencia es para que nosotros nos demos cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Es decir, aquí hay un discernir, el discernimiento. Pero de ahí entonces, derecho a poner porque vos estás seguro de vos mismo, entonces mira el segundo paso, que va a ser la libertad. Entonces sos vos. Ve con la decita. Andé con la yapotas ambaire. Y porque sabés quién sos. Estás seguro de vos mismo. Y entonces después, cuando vos decís, yapota catate ambaire, porque estás seguro. Pese añandúa pese con asome, pese a jeshaina, pese con asome. Entonces ahora yo estoy seguro de eso. Y ahora voy a dar ese paso, ¿verdad? Entonces, ayapota, esa es la voluntad. Y termina, queridos amigos, con el cuarto elemento, que es la caridad, el amor. Porque eso es lo que me va a motivar. Y eso quiere decir una apertura hacia los demás. A ver, entonces, Hechos de los Apóstoles, cuando nos está hablando, eran más de 40 los que hicieron el compromiso en esta conspiración. Por una parte, te dice que la influencia de Pablo, la fuerza de Pablo, la personalidad de Pablo, era verdaderamente tremenda. Imbarestea cómo tenía entonces ese poder de convicción, porque si la gente es arrastrada por sus ideas, y en varios lugares hemos visto, entonces Pablo va haciendo que la gente le siga. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hacia el final de la Biblia se encuentran 21 cartas escritas para comunidades de seguidores de Jesús esparcidos a lo largo del antiguo Imperio Romano. ¿Cartas? Como si estuviera leyendo el correo de otra persona. Sí, son cartas escritas por los apóstoles, aquellos designados por Jesús para esparcir las buenas nuevas de su reino. Y le escribieron a los seguidores de Jesús que vivían en diversas ciudades alrededor del mundo romano. Estas cartas fueron todas escritas en un estilo de prosa denominada discurso. Ahora, si estoy leyendo una carta que no se escribió para mí, lo más probable es que haya mucha información de trasfondo que se asume, pero que no se menciona. Sí, exacto. Y eso mismo pasa con las cartas en la Biblia. Ok, entonces hablemos acerca de cómo leer las cartas del Nuevo Testamento de acuerdo a su contexto histórico. Pues hay 3 niveles del contexto histórico que debes tener en mente cuando estás leyendo las cartas del Nuevo Testamento. El primero de estos ejemplos es cómo todas las cartas forman parte de la amplia historia de las Escrituras. Cierto, así que esta historia comienza con Dios creando a la humanidad como sus compañeros para gobernar la creación junto con Él. Pero nosotros elegimos gobernar bajo nuestros propios términos, lo que condujo a la violencia, el exilio y la muerte. Pero Dios le prometió a un hombre llamado Abraham que la vida y la bendición se esparcirían a todas las naciones a través de él y de sus descendientes para renovar la visión de Dios para la humanidad. Y Jesús dijo que Él vino a llevar esa promesa a su cumplimiento, mediante su vida, muerte y resurrección. Cierto, así los apóstoles se vieron a sí mismos como heraldos, anunciando la llegada del reino de Dios en Jesús. Como el apóstol Pablo, quien escribió acerca de las buenas nuevas a las iglesias en las casas de la ciudad de Roma.
Él dijo que su trabajo era convocar a personas de todas las naciones a que rindieran su lealtad a Jesús, el Rey exaltado por encima de todo el mundo. Y decir algo así fue atrevido. A personas viviendo en la capital del Imperio Romano, cuya lealtad se supone que debía ser al César. Sí, y eso de hecho nos trae al segundo contexto importante para entender las cartas del Nuevo Testamento: la cultura del Imperio Romano durante el primer siglo. Entonces, Roma reinaba sobre todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo. Y ellos formaron su imperio conquistando y esclavizando a sus enemigos, y luego imponiéndoles fuertes tributos. El emperador y su estrecho círculo controlaban todo el poder y las riquezas, y sabían cómo lidiar con las personas que desafiaban el orden social. La mayoría de las personas vivían sin mucho dinero ni estabilidad. Y la cultura romana tenía una jerarquía muy marcada. Los hombres de familias importantes y con dinero y educación podían ascender en la sociedad. Pero las mujeres, los esclavos, los niños y los pobres estaban siempre en desventaja y eran tratados como inferiores. Sin embargo, en una comunidad de personas que amaban a Jesús, todo el mundo era tratado con amor y con la misma dignidad. Sí, en el mundo romano era inaudito que personas de alto estrato social se asociaran con aquellos que estaban por debajo de ellos. Pero los apóstoles dijeron que a través de Jesús, Dios había dado el regalo de su amor a cada persona sin importar su estatus. Así que en este contexto, las cartas eran contraculturales y derribaban las barreras establecidas entre las personas. Exactamente. Y eso nos trae al último nivel de contexto, el contexto situacional de cada carta. ¿Quieres decir los asuntos específicos dentro de la iglesia de cada ciudad que motivaron que se les escribiera la carta? Sí, como la carta de Pablo a los cristianos en Roma. Es una tentación leer esta carta y enfocarnos en toda la teología importante y pasar por alto el por qué Pablo escribió esta carta. ¿Por qué la escribió? Pues llegando al final de la carta, él habla de cómo las leyes sacramentales judías habían traído controversias entre los judíos y no judíos que seguían a Jesús. Lo cual estaba causando divisiones en la iglesia. Y si lees con cuidado, notarás que algunos cristianos con un estatus social más alto estaban tratando con desprecio a los judíos seguidores de Jesús. Y los judíos cristianos le estaban devolviendo el favor, condenando a los cristianos no judíos como si fuesen seguidores de Jesús de segunda categoría. Exacto. Así que todas estas ideas y teología de la primera parte de la carta tenían la intención de abordar esos mismos problemas. Pablo reconoce que los cristianos romanos tienen entre ellos grandes diferencias en cultura, teología y estatus social. Pero él quiere que ellos se den cuenta de que están unidos en la fe en Jesús, quien es el verdadero centro de la iglesia. Bien, excelente. Pero si la carta fue escrita para otra persona, ¿qué gano yo? O sea, yo no vivo en la antigua Roma. Pues en estas cartas vemos a los apóstoles retando y transformando cada aspecto de la cultura y la vida del primer siglo con las buenas nuevas del Rey Jesús. Y al observarlos, adquirimos sabiduría de cómo esas mismas buenas nuevas pueden también transformar nuestra cultura. Ahora, hay un paso más que nos ayuda en nuestra lectura de las cartas del Nuevo Testamento, y es aprender a seguir el flujo de pensamiento de las cartas de principio a fin. Y de eso es lo próximo que hablaremos. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Las bombas están obligando a los libaneses a huir de sus casas. Solo en 72 horas llegaron a abandonar sus hogares unas 90.000 personas, cruzando la frontera con Siria. Otros han visto sus viviendas reducidas a escombros por los ataques. Los desplazados son ahora un gran número en el Líbano. Se les acoge principalmente en salones parroquiales, iglesias y escuelas. Así que las diócesis y las congregaciones están en alerta. Están proporcionando refugio, comida, colchones, productos sanitarios y otras necesidades básicas.
Pero esta capacidad es limitada. Ahí es donde entra Ayuda a la Iglesia Necesitada. Casi 300.000 euros para apoyar con comida y productos de primera necesidad a casi 3.200 familias cristianas de 3 diócesis. Los libaneses, además, han perdido sus ingresos. La mayoría son agricultores o trabajan en la tierra. Dependen de las plantaciones de olivos o tabaco. Otros se dedican al comercio. El trabajo de toda una vida se ha quedado totalmente paralizado a causa de la guerra. Muchos también se niegan a huir, como es la historia del matrimonio del que habla Mariel Butros, responsable de los proyectos de ayuda a la Iglesia Necesitada en Líbano. Temen por sus casas y propiedades y repiten que si pierden estas propiedades, esta vez no podrán reconstruir su vida, ya que perdieron su dinero en la crisis bancaria y ahora ambos están jubilados. Así que el sentimiento de que están dispuestos a soportar cualquier destino que esta guerra les pueda deparar, pero no huir de nuevo y tener que reconstruir su casa una y otra vez, es realmente conmovedor para mí. En el plano religioso en el Líbano hay 18 confesiones aceptadas, cristianos y musulmanes en su mayoría. Su convivencia se extrapola incluso a la política. Ambos deben estar representados al 50% de escaños en el Parlamento. Cómo me cuesta entender que tanto amor en esa cruz fuera por mí. Tú siendo rey no te negaste al dolor y yo estaba allí. Mi lanza atravesaba tu costado, tu don héroe y en silencio eras tú, mi Salvador. Te entregaste por amor hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo. Tú te entregaste por mí, fue por amor, amor que nunca muere, amor que entrega todo hasta la eternidad.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Y estamos reflexionando este capítulo 23, el capítulo 23 que nos habla, comienza ya en el 22:30 en realidad, que es presentado ante el Sanedrín. A cuanto más Ñande ya lleva Pablo, Oñepunú, hoy que de aquí para allá con la gente, relaciones, algunas positivas, otras muy negativas, hoy los enducea, otros nos enducean, la Pablo Geía, en fin, tenemos de todo. Pero él va adelante. Y es como Pablo dice él mismo, ¿verdad? Todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo decir, puedo anunciar que todos salambi Ñande Yara porque hay que poner Ñande Yara hoy me hacen día. A Ñande Yara y me hacen día sí que tú tranquilamente llevan la agua talla po Ñande Yara o yerurese. Y entonces aquí por eso cuando decíamos nosotros que Pablo y Jesús, ¿verdad? Son dos personajes que podemos compararlos, pero así, uno frente al otro. Una seguridad tremenda sobre sí mismo, una seguridad de saber y conocer cuál es el plan en realidad de Dios sobre la misma vida de ellos. Y por supuesto entonces, con esa fuerza de poder, del poder de decisión, del poder que ellos tienen para actuar, ¿verdad? Apega con la ñandeña y contenido, imagínense yo que fuera. Estos 40, más de 40, le dice más de 40, los que hicieron el compromiso de esta conspiración. Más de 40. Por una parte, queridos amigos, te está demostrando que la fuerza de convicción de la vida cristiana o digamos directamente de la predicación de Pablo, entonces es bastante fuerte. Pero por otra parte, también los que somos celosos y tenemos ese celo contra los demás, entonces estamos demostrando nuestra propia debilidad. Esa es nuestra propia debilidad. Y tenemos que entender que esa debilidad hay que comprenderla, entenderla y luego, en la medida en que entendemos y nos proponemos, podemos ir salvando y haciendo otra cosa para poder evitar estos problemas. ¿Coabe? Entonces, ñande ya ella solamente añade ya y ñañapea ya añade y ñañapea. El que es celoso puede hacer, ¿verdad? Y ñañabe. Entonces busca cualquier cosa y como dijimos, no es una cuestión racional. Peando y que ñacabe. Ni pe yumi aveña ñemongueta mía tan no peango pesa o en dúa o en sí, pero con la cuestión del sentimiento y de su, en síntesis, ya es un poco su carácter, ¿verdad? Porque lo que nosotros pensamos, hacemos, obramos. Y eso es lo que forma el comportamiento. Y el comportamiento que se repite forma hábitos. Y los hábitos repetitivos siempre, porque es un hábito que yo tengo, es lo que va a formar mi carácter, mi forma de ser. Entonces ahí entra el celo. Si yo en mi pensamiento soy inmaduro, evidentemente que después las consecuencias también van a ser consecuencias totalmente inmaduras. Así que, queridos amigos, aquí cuando nos está presentando y diciendo que no comerían, que no beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Pablo se encuentra entre la espada y la pared. Ya venían de Yayucata. Pean de Gatuyo continúa. Pean de Gatuyo entonces la pichite bebe o avejina ya en botado o lo que sea. ¿Se dan cuenta? Entonces hacen que
uno busque otros caminos. Y Pablo es justamente eso lo que está haciendo. Él se lanza nuevos caminos, nuevas aventuras, pero siempre, como él mismo dice, con tal de que yo pueda ganar lo más que se pueda para Jesucristo. Muy bien, queridos amigos, así entonces estamos por el día de hoy concluyendo nuestro estudio bíblico, Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 13, con especificidad. Y me despido y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.